Hola a todos, bienvenidos a este video. Como sabemos, hemos trabajado Progrentis durante este ciclo escolar, una herramienta muy importante pero que aún tiene muchas dudas. Aún existe esa incertidumbre de su manejo o para qué, cuál es el objetivo de Progrentis. Por eso es que se hizo este video con la intención de aclarar esas dudas. Lo que no sabías de Progrentis. Primero, necesitamos entender la importancia de la lectura. La lectura es un hábito que permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro. Lo ideal sería poder leer tan deprisa como surge el pensamiento. Es decir, yo comienzo a leer algo y en mi pensamiento, en mi cabeza, se está llevando a cabo esa situación. Esto sería ideal. ¿Por qué? Ideal porque prácticamente es inalcanzable. Yo no puedo estarme imaginando las cosas al mismo tiempo a que lo voy leyendo. Ahora, ¿cuáles son estos inconvenientes? ¿Por qué no es posible llegar a ese grado de lectura? La motricidad visual, es decir, que nuestros ojos son la herramienta con la cual visualizamos las cosas y nuestro movimiento ocular es un punto clave. La lectura a veces es monótona. ¿A qué me refiero con esto? Hacer siempre lo mismo se vuelve cansado y se pierde el interés. Y tenemos una lectura lenta. Esto dificulta la comprensión y merma nuestra capacidad de concentración. Y como toda disciplina, todo hábito se requiere de práctica. La eficacia de la lectura llegará mediante la práctica. Y para esto se requieren técnicas especiales, obviamente para mejorar la lectura. Y queda claro que cualquier persona puede mejorar su capacidad de lectura siempre y cuando maneje esta práctica. Y para esto llega Progrentis. Se nos ha dicho que Progrentis maneja algunos pensamientos como el abstracto, el matemático, el pensamiento divergente, colaborativo. Nos han explicado cada uno. Pero en general, si yo pudiera decir para qué nos está sirviendo Progrentis, Progrentis nos ayuda a leer bien y rápido. Porque claro, no es lo mismo que yo lea muy rápido sin entender nada. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los lectores rápidos y lentos? Los rápidos leen visual y oralmente. Los lentos solamente siguen con sus ojos lo que están leyendo. En los rápidos, la vista se desplaza más lentamente, lo que significa menor fatiga ocular. Es decir, no están moviendo los ojos cada palabra, sino que tienen un campo de visión que les permite mover menos o tener un menor desplazamiento de ojos. Los lentos, la vista es más fija, lo que causa lentitud. Es como si yo leyera. La vista es más fija. Es decir, yo voy viendo cada palabra y eso hace que sea más lenta la lectura. Los rápidos se mueven de manera regular a lo largo de un texto, es decir, lleva un ritmo de lectura. Los lentos hacen pausas y saltos en las palabras. Los rápidos memorizan mejor los textos y mejora la comprensión lectora. Los lentos, frecuentes retrocesos que implican volver a leer para comprender la situación o lo que estamos leyendo. Y Progrentis tiene ese método visual para una lectura eficaz, es decir, ayuda a mejorar el aprendizaje a través de métodos de lectura silenciosa comprensiva, destreza básica, desarrollo de habilidades de pensamiento, el análisis, la síntesis y la abstracción. Es decir, que Progrentis se basa en la comprensión lectora. ¿Por qué es importante en estos tiempos la comprensión lectora? Desde hace mucho tiempo, desde que yo era estudiante, desde que ustedes lo eran, la lectura ha sido muy importante, ¿no? Recordemos que nos dejaban leer algún libro, opinar sobre él, tenemos una biblioteca en donde podíamos elegir los libros que nosotros queríamos leer, pero ¿por qué es importante? Más ahora, vivimos en la era de la sociedad del conocimiento. ¿Por qué se le llama así? Porque actualmente vivimos en una sociedad inmensa en la tecnología y el contenido digital. Más ahorita en pandemia, ¿no? Con esta pandemia ya todo o la mayoría de las cosas se hace de manera digital. Ya estamos a unos clics de saber cualquier cosa. Ya sea que sea texto, ya sea que veamos imágenes, videos. ¿Qué hacemos? Veo un video, a ver si es cierto, lo googleo.
¿sí? Ya cualquier cosa a un clic lo tenemos a un clic de alcance, o sea, cualquier cosa ya es tan sencillo buscar algo y saber si es cierto o no. Pero ¿se han puesto a pensar si estamos listos para asimilar tanta información? Si a mí me hicieran esta pregunta, mi respuesta sería que probablemente no. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que debo, ojo, a la que debo aprender es mucho mayor a la que puedo aprender. Nos está rebasando la información. Yo no puedo retener tanta información. Por ejemplo, este dato curioso. Una persona, en promedio, recibe a través del Internet 51,000 palabras al día. Ojo, estamos hablando de conectarnos a Internet. Aparte, obviamente, las palabras y las conversaciones que lleguemos a tener de manera física. 51,000 palabras al día. Estamos bombardeando a las personas, nos estamos bombardeando de información. Por eso, la capacidad lectora es una herramienta fundamental, porque nos va a permitir quedarnos con las cosas útiles, comprender las cosas fundamentales para nosotros. Entonces, la metodología de Progrentis, ¿cómo funciona? Es decir, ¿hacia qué está enfocado? Bueno, Progrentis ha desarrollado un programa digital especializado de entrenamiento ocular y cerebral, comprensión lectora, velocidad efectiva y eliminación de malos hábitos de lectura. Y ojo, esto yo no se los estoy diciendo así al aire, de que, yo creo que esto para esto sirve. Tiene una metodología científica, tiene un fundamento científico de cómo es que Progrentis nos ayuda o se especializa en estas 4 áreas. Si bien es un programa muy complejo, voy a tratar de explicarles cómo funciona de una manera más simple. Progrentis se basa en la comprensión lectora, eso ya nos quedó claro, es lo que he mencionado en las diapositivas anteriores. Pero ¿cómo se calcula? ¿Cómo sé si el alumno está avanzando en comprensión lectora? Por ejemplo, el coeficiente se calcula multiplicando tu porcentaje de comprensión por la cantidad de palabras que leíste por minuto. Vamos a ver un ejemplo, quizás se entienda mejor. Ejemplo, a los alumnos se les pone un texto de 200 palabras. Ahí está el texto, el alumno tiene tiempo determinado, es decir, tiene un límite de tiempo para leer esas 200 palabras. Supongamos que ya en el tiempo que estipuló el programa, el alumno terminó. Luego, se hacen preguntas acerca de esa lectura para ver si comprendió la lectura, porque no es lo mismo que yo me ponga a leer las 200 palabras sin comprender nada. ¿Por qué? Porque me van a preguntar, oye, ¿de qué trata esto? Unas preguntas que tienen que ver con ese texto. Posteriormente, cuando el alumno ya resuelve esas preguntas, se obtiene un porcentaje, por ejemplo, el 60% de palabras por minuto. Si se leyeron 200 palabras en un minuto y entendió o comprendió el 60%, quiere decir que el 60% de 200 es 120. Entonces, el alumno de 200 palabras que leyó comprendió 120. A esto se le llaman palabras efectivas por minuto, PEM. 120 PEM, 120 palabras efectivas por minuto. El objetivo es terminar el programa con un índice de 400 palabras efectivas con un mínimo de 80% de comprensión, es decir, 360 palabras efectivas por minuto. Ese es el objetivo, ayudar en la comprensión lectora de los alumnos. Bueno, de manera general, así es como funciona el Progrentis. Se van a tomar cálculos, cálculos de la lectura para saber si tenemos un avance. Ahora, hay muchas inquietudes entre los alumnos, es nuestro primer ciclo escolar trabajando con Progrentis y créanme que es normal, siempre que algo es nuevo va a haber preguntas, no terminamos de entenderlo. Ahora, ¿cuáles son las principales inquietudes de los alumnos? La primera, pero profesor, ¿por qué mi amigo tiene diferentes ejercicios? No son los mismos que yo tengo. La otra, pero profesor, es que no avanzo. Pero profesor, es que siempre son los mismos ejercicios. Vamos uno por uno a explicar. Estas son las inquietudes más frecuentes que hemos tenido con los alumnos. ¿Por qué mi amigo tiene diferentes ejercicios a los míos? Hemos escuchado hablar de inteligencia artificial, ¿cierto? Ya muchos teléfonos actualmente lo tienen.
La inteligencia artificial son algoritmos planteados en una máquina o en un dispositivo, con la intención de que esa máquina o dispositivo tenga las mismas capacidades que un ser humano. Esa es la inteligencia artificial. Ahora, Progrentis Analítica utiliza esta inteligencia artificial. ¿Para qué? Para examinar el desempeño de cada estudiante. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que una persona es la que está enseñando a un grupo de personas. Entonces, el ritmo de la clase, pues es un promedio entre el ritmo de todos los alumnos. Por ejemplo, si un alumno va muy lento y otro va muy rápido, se tiene que llegar a un nivel intermedio, a un ritmo intermedio de clase, para que todos aprendan. Yo no me puedo ir con el que va más rápido y vaya a los demás, ¿no? A ver cómo le hacen. No, se debe de llevar un ritmo de clase que a todos nos favorezca. Pero, ¿qué hace Progrentis utilizando la inteligencia artificial? Está una persona y tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Lo que hace Progrentis es adecuarse a cada uno. Es decir, que por ejemplo, el morado va más lento que el verde. Entonces, el morado lleva un propio ritmo. El verde, como va más avanzado, lleva su propio ritmo. El rosa lleva su propio ritmo. El azul lleva su propio ritmo. Es como tener un profesor para cada alumno. El programa se va adecuando a el método de aprendizaje o a las herramientas de aprendizaje que necesite ese alumno. Es por eso que a mis amigos y yo no vamos a tener los mismos ejercicios, porque avanzamos de diferente manera. Ahora, no avanzo o siempre son los mismos ejercicios. Es lo que me han dicho los chicos. Vamos a explicar esto. Quedamos en que hay que practicar constancia y repetición. La repetición de los ejercicios es clave, ¿sí? Para mejorar nuestras técnicas y hábitos de lectura. Obviamente también para cambiar nuestra forma de leer. Puede que estemos acostumbrados a una manera y Progrentis nos esté enseñando otra que sea mejor. Un ejemplo de por qué a veces sentimos que no avanzamos o que son los mismos ejercicios. Por ejemplo, si tu coeficiente fue de 130 cuando comenzaste, recordemos, 130 palabras efectivas por minuto. Entonces te dice Progrentis, oye, ya eres un buenazo para las 130. ¿Qué te parece si te pongo uno de 140? Entonces, leemos las 140. Si de esas 140 tenemos el 80% o más correctamente, superamos la prueba. Y como superamos la prueba, ahora dice, oye, pues ahora aviéntate el de 150, ¿no? Porque ya cumpliste el de 130, el de 140, luego el de 150 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo no cumplí el de 80%? Oye, no nos podemos ir al de 150 porque ¿qué crees? De 140 no cumpliste el 80%. Entonces, los ejercicios se repetirán, pero con diferente contenido. Otra lectura que tenga 140. Si no la paso, otra lectura que tenga 140. Y así sucesivamente. Por eso es que a veces sentimos que nos rezagamos, que nos estamos quedando. Pero realmente no es que nos estemos quedando, sino que no estamos mejorando en la lectura. Y lo importante es que tú avanzarás a tu propio ritmo. Ahora, veamos la realidad. Ya hablamos de que sí, es que el profe nos dijo que Progrentis nos ayuda y demás, ¿no? Vamos a ver un caso real, es decir, los alumnos ya de este ciclo escolar, vamos con 2 ejemplos. Bueno, repito, estos ya son casos reales. Vamos a nuestro desempeño. Tenemos nuestro desempeño grupal. Aquí podemos ver nuestras notas de tercero de secundaria. Aquí están nuestras notas. Como vemos, obviamente lo verde es pues cuando aprobamos esa unidad, ¿sí? Tenemos 20 unidades y un promedio. Aquí lo vemos, esto es el avance grupal. Tenemos las destrezas, diferentes destrezas. Aquí la vemos, son más de 30 destrezas. Las competencias, esto es muy importante. 7 competencias: aprender a aprender, comunicación lingüística, conciencia y expresiones culturales. Digital, muy importante, la parte digital. Ya estamos en una era futurista, si la queremos llamar así. Iniciativa y emprendimiento, matemáticas y social y cívica.
tenemos objetivos de aprendizaje, los cuales, como vemos, son bastantes, no terminaríamos de revisar cada uno. Tienen las calificaciones obtenidas en cuanto a lengua y en matemáticas. Que bueno, como vemos son muchos datos, bastantes datos, pero Progrentes tiene la facilidad de resumirnos estos en un IPD, que significa Índice de Productividad Digital. ¿Qué evalúa? ¿Cuáles son los aspectos que mide? La fluidez, la comprensión, el vocabulario y el recuento de palabras. Estas 4 cosas las mide para obtener un índice de productividad digital. Y también nuestro famoso PEM, palabras efectivas por minuto. Aquí nos resume lo de todos nuestros usuarios. Podemos ver que realmente la mejora es en todos los alumnos se mejoró esta parte. El índice inicial, 289 para este usuario, y terminó en 1263. Quiere decir que tuvo un porcentaje de mejora de 336. ¿Cuál es el nivel de excelencia? 985. ¿Sí? Y este alumno tuvo 1263, es decir, que tuvo un nivel de excelencia. Si nuestro IPD fue mayor a 985, tenemos un nivel de excelencia. Ahora, índice de palabras efectivas por minuto. Vamos a observar aquí en el desempeño de nuestros alumnos. Vamos a ver un alumno que cumplió con las 20 unidades, que tuvo nivel de excelencia. Vamos a ver, por ejemplo, fue este de aquí. Este alumno, como vemos, veamos, tiene todo en verde, prácticamente pues, tuvo un promedio de 9.8, entonces es un excelente promedio. Vemos las destrezas, agilidad numérica aumentó 100%, agrupar palabras 70%, y así cada una de las destrezas. Este es el perfil del estudiante. Todas las destrezas aquí están y cómo es que aumentó en un 100%, incluso más del 100%. Inteligencias múltiples: ecológica, espacial, interpersonal, intrapersonal, kinestésica, lingüística, lógica matemática y musical. ¿Cuáles son esas inteligencias que él tiene más desarrolladas? Aquí vemos que es la lingüística y la lógica matemática. Ya dependiendo de la persona nos daremos cuenta si esto concuerda. Pero veamos, todo tiene un porcentaje muy bueno. Ahora, los objetivos de aprendizaje, la mayoría arriba de 9 en cuanto a lengua y en cuanto a matemática. Quiere decir que fue un excelente desempeño. Competencias, veamos estos triangulitos. Aquí nos están dando las diferentes competencias, las que les había mencionado. Veamos cómo aumentaron. Aquí están, ahorita lo vamos a comparar con otro usuario. En cuanto a su rúbrica, pues todas sus competencias en excelente. Ahora, nuestro índice. Este alumno comenzó con 228. ¿Cuál es la referencia? Lo que Progrentes te dice, oye, por lo menos cumple hasta donde está la línea morada. La línea morada está alrededor de 1000 y este alumno tuvo 1269. Entonces, veamos cuánto fue su aumento. Ahora, si nosotros vemos el índice de este alumno, vamos a verlo. El porcentaje, perdón, las palabras efectivas por minuto, aquí lo tenemos, de 107 que él leía o que él entendía inicialmente, pasó a 432, ¿sí? Estamos hablando de un nivel bastante alto, 432 palabras efectivas por minuto, ¿sí? Esto fue lo que se logró. Ahora, veamos un ejemplo de algún usuario que haya cumplido con pocas unidades o que realmente no haya tenido un buen desempeño. Vamos con este de aquí. Tenemos que solamente hizo 2 unidades, bien hechas, por cierto. Pero vamos a ver, de destrezas no pasan del 20%. Aquí vemos, las destrezas son bastante bajas, quiere decir que no mejoramos esas destrezas. Salvo, bueno, este de aquí. Pero vemos que pues, realmente no fue un alto porcentaje el que se mejoró. Inteligencias múltiples. Veamos la comparativa del anterior, que estaban a 90, el más bajo era de 66%. Estas son las inteligencias múltiples que se desarrollaron. Los porcentajes son bastante bajos. Los objetivos de aprendizaje también, entre 8, 5, 9, 8. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan el triangulito anterior? ¿Cómo estaba esto
hasta arriba, es decir, que se mejoró bastante. Aquí lo que se mejoró fue la parte social y cívica, pero las otras veamos. Alrededor de 16, 17%, 10%, 11%. Realmente no se logró mejorar las destrezas y las competencias que se esperaban, ¿no? Obviamente en sus rúbricas, mejorable, es decir, que podemos mejorar el desempeño. No fue un desempeño excelente, salvo social y cívica, pero en las demás nos quedamos un poquito cortos. ¿Cuál fue su índice de productividad digital? Tenemos un inicial de 289, la referencia de la unidad 10 es este de aquí y la referencia de la unidad 20. Como no se terminó, pues prácticamente tuvimos de 289 a 395. En comparación con el otro usuario que fue de 1200, casi 1300. Estamos hablando de una diferencia de 1000 en IPD. Ahora vamos a las palabras efectivas por minuto. Tenemos 136 y solamente avanzamos a 177. El nivel bajo de lectura es de 100 a 200, intermedio de 200 a 400 y arriba de 400 es una lectura alta, velocidad de lectura alta y comprensión. Entonces, esa es nuestro, pues no sé cómo decirlo, la manera en la que puedo explicarles cómo es que está funcionando Progrentis. Y bueno, mis conclusiones son las siguientes. Los chicos aprenden haciendo. Reciben la información, le dan un significado y mejoran sus destrezas. Esto lo hace Progrentis. Ahora, diversidad de ejercicios. No es lo mismo que yo les diga, oigan, aviéntense este libro de 400 páginas para que aprendan a leer, ¿no? Mejor con unos ejercicios, diversidad de ejercicios, que se amplíe la gama de ejercicios. Esto va a generar un mayor interés en la lectura. Esto lo tiene Progrentis. Plataforma digital. Combinamos la tecnología con el aprendizaje. Sí, claro, es bonito tener un libro físico, leerlo, ¿sí? Pero ahorita estamos en una era digital y Progrentis lo tiene. Resolución de problemas. Nos enseña a comprender, a pensar, a ejecutar y resolver. Esto lo tiene Progrentis. Entonces, mi conclusión es que Progrentis es una herramienta muy importante. ¿Nos sirve? Sí, por supuesto que nos está sirviendo. Y esperemos que lo tomemos con esa seriedad y ese interés. Entonces, los tutores de Progrentis de SEA secundaria de este ciclo escolar, aquí los tenemos. Su servidor, ingeniero Eduardo Cervantes. Si tenemos alguna duda o alguna observación, algún comentario de lo que acabamos de ver, con todo gusto pueden contactarse con nosotros y trataremos de responderles sus dudas. Esperemos les haya gustado el video. Cualquier situación, por favor, pueden comunicarse con nosotros.